Bienvenidos a la segunda sección de nuestra serie Introducción al libro de Daniel. Estábamos por entrar en la segunda parte, la parte B mayúscula. Recuerden, para los que están tomando notas, la importancia del estudio del libro de Daniel en nuestro tiempo. Hablábamos en la primera sección de la actitud mental necesaria a tener para entender el libro de Daniel. Vamos ahora a la importancia del estudio del libro de Daniel en nuestro tiempo. Punto número uno. Contiene la luz especialmente para estos últimos días. Y allí su importancia. Contiene la luz especialmente para estos últimos días. Algunas declaraciones de Elena de White. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Las visiones que él tuvo junto a las riberas del Ulai y del Hidekel, los grandes ríos de Sinar, están hoy en proceso de cumplimiento y todos los acontecimientos predichos pronto ocurrirán. Otra, los libros de Daniel y Apocalipsis deben ser estudiados, así como las otras profecías del Antiguo y Nuevo Testamentos. Haya luz, sí, luz en vuestras moradas. Necesitamos orar por esto. Es necesario que haya un estudio mucho más de cerca de la palabra de Dios, especialmente Daniel y el Apocalipsis. Deben recibir atención como nunca antes en la historia de nuestra obra. Otra más, leed el libro de Daniel, evocad punto por punto la historia de los reinos allí representados. Contemplad los hombres de estado, los consejos, los ejércitos poderosos y ved cómo Dios obró para abatir el orgullo de los hombres y arrojó la gloria humana al polvo. Punto número 2. Su estudio concienzudo producirá una nueva experiencia religiosa. De allí su importancia. Su estudio concienzudo, el del libro de Daniel, producirá una experiencia religiosa. Dice Elena de White, cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. Es muy importante darle atención a esto. Una experiencia religiosa completamente distinta. Punto 3. Es necesario para entender el Apocalipsis. Parte de la importancia vital del libro de Daniel es que es necesario para poder entender el Apocalipsis. Daniel cumplió su misión de dar su testimonio, el cual fue sellado hasta el tiempo del fin, cuando el mensaje del primer ángel debía ser proclamado a nuestro mundo. Al libro de Daniel se le quita el sello en la revelación que se le hace a Juan, lo cual nos permite avanzar hasta las últimas escenas de la historia de este mundo. Tendrán en cuenta nuestros hermanos, dice la hermana Elena de White, que estamos viviendo en medio de los peligros de los últimos días. Leed el Apocalipsis en relación con Daniel. Enseñad estas cosas. Punto número 4. Su estudio pondrá en marcha fuerzas que no pueden ser detenidas. En palabras de la misma Elena de White, los que comen la carne y beben la sangre del Hijo de Dios recibirán de los libros de Daniel y Apocalipsis la verdad que es inspirada por el Espíritu Santo. Pondrán en marcha fuerzas que no puedan ser reprimidas. Punto 5. Su historia se repetirá. Dice Elena de White, estudiad el Apocalipsis en relación con Daniel, porque la historia se repetirá. Y en esto quisiera recalcar que esta frase ha sido muy mal interpretada y vamos a entrar en eso a su debido momento. No quiere decir que cada uno de los períodos que se dieron en el libro de Daniel van a repetirse en la historia. ¿En qué sentido se repetirá la historia? Lo veremos a su momento. Dice ella, estudiad el Apocalipsis en relación con Daniel, porque la historia se repetirá. Nosotros, con todas nuestras ventajas religiosas, debemos saber hoy mucho más de lo que sabemos. Punto 6. Su entendimiento es necesario para dar a la trompeta un sonido certero. Su entendimiento es necesario para dar a la trompeta un sonido certero.
¿Qué nos dice la sierva del Señor al respecto? Dice, cada vez mayor luz ha de resplandecer sobre las grandes verdades de la profecía, y serán vistas en frescura y resplandor, por cuanto los rayos brillantes desde el sol de justicia lo iluminará todo. El Señor nos quiere impartir luz aumentada. Hemos de recibir la misma gloria que se reveló a Daniel, pues es para el pueblo de Dios en estos últimos días, para que dé un sonido certero a la trompeta. ¿Lo ven? Entendimiento al libro de Daniel involucrará capacidad para dar un sonido certero a la trompeta. Y esto nos lleva al punto C. Daniel, el tipo de hombre escogido por Dios para ser su vocero. Antes de entrar en sus escritos, hablemos un poco de su persona. ¿Quién era Daniel? ¿Cuáles son las características que lo identifican? Hay varias. En primer lugar, Daniel, el capítulo 1 y el versículo 8. Daniel, capítulo 1 y el versículo 8. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y el capítulo 6, el versículo 4, capítulo 6, versículo 4. Dice, entonces los gobernantes y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Qué tenemos aquí entonces? Una de las primeras características fundamentales de este hombre de Dios: integridad y propósito. Integridad y propósito. Segunda característica, capítulo 2, versículo 30. Capítulo 2, versículo 30. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. No porque en mí, dice, haya más sabiduría que en todos los vivientes. ¿Qué característica de él tenemos aquí? Espíritu de humildad. Espíritu de humildad. Tercera característica, la encontramos en el capítulo 2, versículo 17. Entre otras, yo estoy dándole solo algunas. Entre otras, 2:17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Arías y Azarías, sus compañeros. ¿Y qué pasó? Versículo 18. Para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. El capítulo 6 y el versículo 10 añade a este elemento. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Y el capítulo 9, versículos 3 al 19, voy a dejarlo para que lo lean ustedes, es un poco extenso, recalca esto. ¿Cuál es el punto aquí? A ver, ¿qué han encontrado? ¿Sí? Era un hombre de oración. Daniel era un hombre de oración, un hombre íntegro, un hombre de propósito, un hombre humilde, de espíritu de humildad, un hombre de oración. Pero había algo más en él. Si ustedes leen el capítulo 4, versículos 19 al 28, van a descubrir ahí una característica muy importante: su dedicación al deber. Daniel era dedicado al deber. Un hombre laborioso, no había en él de ninguna forma ociosidad, dedicado al deber. Un detalle más, capítulo 6, versículo 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. ¿Qué ven aquí? ¿Qué característica encontramos? ¿Sí? Daniel era un hombre de fe.
un hombre de fe. Y una más. Capítulo 10, versículos 1 al 3. Daniel 10, 1 al 3. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. ¿Qué tenemos aquí? Como última característica mencionada en esta sección, Daniel se caracterizó por una devoción profunda a la causa de Dios. En ayuno y en oración, él estaba dedicado y en momentos específicos se dedicó al ayuno para esa comunión especial, íntima, profunda con Dios. Algunas declaraciones inspiradas respecto a su persona. En primer lugar, era ilustre ejemplo de fidelidad, como ya leímos en la Escritura. Dice la sierva del Señor, entre los que mantenían su fidelidad a Dios se contaba Daniel y sus 3 compañeros. Ilustres ejemplos de lo que pueden llegar a ser los hombres que se unen con el Dios de sabiduría y poder. 2, era un modelo de temperancia. Dice Elena de White, tampoco podían, refiriéndose a Daniel y sus compañeros, correr el riesgo que representaba el efecto enervador del lujo y la disipación sobre el desarrollo físico, mental y espiritual. Conocían la historia de Nadab y Abiú, cuya intemperancia, así como los resultados que había tenido, describían los pergaminos del Pentateuco, y sabían que sus propias facultades físicas y mentales quedarían perjudicadas por el consumo de vino. Así que fueron muy temperantes. Tercera declaración o característica mencionada por la sierva del Señor en relación a este hombre. La base de su fidelidad estuvo en su formación en el hogar. Y esto es clave, esto es fundamental. Nos maravillamos de la forma en la que el Señor utilizó a este hombre, pero pocas veces pensamos en la base fundamental que lo colocó a él en una posición donde Dios luego pudo utilizarlo. En palabras de la misma Elena de White, los padres de Daniel y sus compañeros les habían inculcado hábitos de estricta templanza. Se les había enseñado que Dios los tendría por responsables de sus facultades y que no debían atrofiarlas ni debilitarlas. La educación fue para Daniel y sus compañeros un medio de preservación entre las influencias desmoralizadoras de la corte babilónica. Intensas eran las tentaciones que los rodeaban en aquella corte corrompida y lujuriosa, pero no se contaminaron. Ningún poder ni influencia podía apartarlos de los principios que habían aprendido temprano en la vida por un estudio de la palabra y de las obras de Dios. En cuarto lugar, su escala de valores tenía a Dios en primer lugar, según la misma Elena de White. Leemos de ella: si Daniel lo hubiese deseado, podría haber hallado en las circunstancias que le rodeaban una excusa plausible por apartarse de hábitos estrictamente temperantes. Podría haber arguido que, en vista de que dependía del favor del rey y estaba sometido a su poder, no le quedaba otro remedio que comer de la comida del rey y beber de su vino. Porque si seguía la enseñanza divina, no podía menos que ofender al rey, y probablemente perdería su puesto y la vida, mientras que si despreciaba el mandamiento del Señor, conservaría el favor del rey y se aseguraría ventajas intelectuales y perspectivas halagüeñas en este mundo. Pero Daniel no vaciló. Apreciaba más la aprobación de Dios que el favor del mayor potentado de la tierra, aún más que la vida misma. Resolvió permanecer firme en su integridad, cualesquiera fueran los resultados. Ah, qué impresionante. Qué interesante sería que esta fuera la actitud nuestra cuando somos tentados a decidir entre obedecer a Dios o a los hombres. Cuán diferente sería la historia de muchos de nosotros. En quinto lugar, el espíritu de profecía vino a él por su inquebrantable confianza en Dios. El espíritu de profecía vino a él por su inquebrantable confianza en Dios.
La sierva del Señor dice, mientras Daniel se aferraba a Dios con una confianza inquebrantable, se manifestó en él el espíritu del poder profético. Sexto lugar, su sabiduría vino del hacer del dominio de Dios el fundamento de su propio conocimiento. Se relacionaron, dice Elena de White, Daniel y sus compañeros, con la fuente de toda sabiduría e hicieron del conocimiento de Dios el fundamento de su educación. En séptimo lugar, se lo describe como un hombre de constante oración. Dice ella, orando constantemente, estudiando concienzudamente y manteniéndose en relación con el invisible, anduvieron, Daniel y sus compañeros, anduvieron con Dios como lo hizo Enoc. En octavo lugar, tenemos, o quisiéramos dedicar un poquito de tiempo a lecciones de la vida de Daniel para nosotros. Lecciones de la vida de Daniel. Número 1. En la vida del verdadero cristiano no hay cosas que no sean esenciales. A la vista del Omnipotente, todo deber es importante. Número 2. Un carácter noble no es el resultado de la casualidad. No se debe a favores o dones especiales de la providencia. Es resultado de la disciplina propia, de la sujeción de la naturaleza inferior a la superior, de la entrega del yo al servicio de Dios y de los hombres. En palabras de Elena de White. Número 3, o tercera lección, en palabras de la misma escritora. El cuerpo es un medio muy importante de desarrollar la mente y el alma para la edificación del carácter. De allí que el adversario de las almas encauce sus tentaciones para debilitar y degradar las facultades físicas. El éxito que obtiene en ellos significa con frecuencia la entrega de todo el ser al mal. A menos que las tendencias de la naturaleza física estén dominadas por un poder superior, obrarán con certidumbre ruina y muerte. Ruina y muerte. 4. El poder intelectual, el vigor físico y la longevidad dependen de leyes inmutables. Mediante la obediencia a esas leyes, el hombre puede ser vencedor de sí mismo y vencedor de sus propias inclinaciones, vencedor de principados y potestades, de los gobernadores de estas tinieblas y de las malicias espirituales en los aires, según Efesios 6:12. Quinto, los notables hebreos fueron hombres de pasiones como las nuestras. No obstante, las influencias seductoras de la corte babilónica permanecieron firmes porque confiaban en una fuerza infinita. En lo que experimentaron tenemos un ejemplo del triunfo de los buenos principios sobre la tentación, de la pureza sobre la depravación, de la devoción y la lealtad sobre el ateísmo y la idolatría. Sexta lección. Los jóvenes de hoy pueden tener el espíritu que dominó a Daniel. Pueden sacar fuerza de la misma fuente, poseer el mismo poder de dominio propio y revelar la misma gracia en su vida, aún en circunstancias tan desfavorables como las que predominan entonces. Aunque rodeados por tentaciones a satisfacer sus apetitos, especialmente en nuestras grandes ciudades, donde resulta fácil y atrayente toda complacencia sensual, pueden permanecer por la gracia de Dios firmes en su propósito de honrar a Dios. Mediante una determinación enérgica y una vigilancia constante, pueden resistir toda tentación que asalte el alma, pero solo podrá alcanzar la victoria el que resuelva hacer el bien por el bien mismo. Séptima lección. Las mismas poderosas verdades que fueron reveladas mediante estos hombres, Dios desea revelarlas mediante los jóvenes y los niños de hoy. La vida de Daniel y sus compañeros es una demostración de lo que Él hará en favor de los que se entreguen a Él y procuren con todo el corazón realizar su propósito. Síntesis, entonces, de las lecciones de la vida y obra de Daniel.
Un estudio cuidadoso de cómo se cumple el propósito de Dios en la historia de las naciones y en la revelación de las cosas venideras nos ayudará a estimar en su verdadero valor las cosas que se ven y las que no se ven, y a comprender cuál es el verdadero objeto de la vida. Considerando así las cosas de este tiempo a la luz de la eternidad, podremos, como Daniel y sus compañeros, vivir por lo que es verdadero, noble y perdurable, y al aprender en esta vida a reconocer los principios del reino de nuestro Señor y Salvador, el reino bienaventurado que ha de durar para siempre, podemos ser preparados para entrar con Él a poseerlo cuando venga. Y esto nos lleva, amigos y hermanos queridos, a introducirnos entonces en el punto D, que sería Daniel, su mensaje. Daniel, su mensaje. Y aquí partimos de un punto A, subdivisión del D, para los que están anotando. A, el mensaje de Daniel para su época. El mensaje de Daniel para su época. Y este también tiene sus subdivisiones. Vamos al punto 1 del A. Para los judíos, ¿cuál fue el mensaje de Daniel para su época? Para los judíos es que serían rescatados de la esclavitud por el poder de Dios, como estaba profetizado en Jeremías 30, 10 y 11 y 17 al 22. Jeremías 30, 10 y 11 y 17 al 22. Los sombríos años de destrucción y muerte que señalaron el fin del reino de Judá habrían hecho desesperar al corazón más valeroso. De no haber sido por las palabras de aliento contenidas en las expresiones proféticas emitidas por los mensajeros de Dios, mediante Jeremías en Jerusalén, mediante Daniel en la corte de Babilonia y mediante Ezequiel a orilla del Chebar, el Señor en su misericordia aclaró su propósito eterno y dio seguridades acerca de su voluntad de cumplir para su pueblo escogido las promesas registradas en los escritos de Moisés. Con toda certidumbre realizaría lo que había dicho que haría en favor de aquellos que le fuesen fieles. Humillados ante las naciones, los que una vez habían sido reconocidos como más favorecidos del cielo que todos los demás pueblos de la tierra, iban a aprender en el destierro la lección de obediencia tan necesaria para su felicidad futura. Mientras no aprendiesen dicha lección, Dios no podía hacer por ellos todo lo que deseaba hacer. Te castigaré con juicio y no te talaré del todo, había dicho en Jeremías 30, 11. Declaró al explicar el propósito que tenía al castigarlos para su bien espiritual. Así lo declaró con estas palabras de Jeremías 30, 11. Te castigaré con juicio y no te talaré del todo. Sin embargo, los que habían sido objeto de su tierno amor no quedaron desechados para siempre, y delante de todas las naciones de la tierra iba a demostrar su plan para sacar victoria de la derrota aparente, su plan de salvar más bien que de destruir. 2. El mensaje para Babilonia, el mensaje de Daniel para Babilonia. Recibiría la oportunidad de llegar a conocer a Dios y el camino de su salvación. Esto lo podemos ver en el capítulo 2, versículos 28 y 47. Leámoslo. Daniel capítulo 2, versículo 28 y 47. Dice el 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y el versículo 47. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de señores, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Y también en Jeremías 51:9 encontramos lo mismo. Entonces el mensaje de Daniel para Babilonia es que recibiría la oportunidad de llegar a conocer a Dios y el camino de su salvación. Es así, amigos queridos, que a cada nación que subió al escenario de acción
se le permitió ocupar su lugar en la tierra, para que pudiese determinarse si iba a cumplir los propósitos del vigilante y santo. La profecía describió el nacimiento y el progreso de los grandes imperios mundiales, Babilonia, Medo, Persia, Grecia y Roma. Con cada uno de ellos, como con las naciones de menos potencia, la historia se repitió. Cada uno tuvo su plazo de prueba, cada uno fracasó, su gloria se desvaneció y desapareció su poder. La historia de las naciones nos habla a nosotros hoy. Dios asignó a cada nación e individuo un lugar en su gran plan. Hoy los hombres y las naciones son probados por la plomada que está en la mano de aquel que no comete error. Por su propia elección, cada uno decide su destino y Dios lo rige todo para cumplir sus propósitos. Dios había elegido a Israel. Lo había llamado para conservar entre los hombres el conocimiento de su ley, así como los símbolos y las profecías que señalaban al Salvador. Deseaba que fuese como fuente de salvación para el mundo, como Abraham en la tierra donde peregrinó, José en Egipto y Daniel en la corte babilonia o babilónica. Había de ser el pueblo hebreo entre las naciones y así debía revelar a Dios ante los hombres. Fueron llevados en cautiverio a Babilonia y dispersados por tierra de paganos. En la aflicción, muchos renovaron su fidelidad al pacto con Dios. Mientras colgaban sus arpas de los sauces y lloraban por el santo templo desolado, la luz de la verdad resplandeció por su medio y el conocimiento de Dios se difundió entre las naciones. Los sistemas paganos de sacrificios eran una perversión del sistema que Dios había ordenado, y más de un sincero observador de los ritos paganos aprendió de los hebreos el significado del ceremonial divinamente ordenado y con fe aceptó la promesa de un redentor. Fue así que muchos de los sacerdotes sufrieron persecución. No pocos perdieron la vida por negarse a violar el sábado y observar las fiestas paganas. Al levantarse los idólatras para aplastar la verdad, el Señor puso a su siervo frente a frente con reyes y gobernantes, a fin de que estos y sus pueblos pudiesen recibir la luz. Vez tras vez, los mayores monarcas debieron proclamar la supremacía del Dios a quien adoraban los cautivos hebreos. Punto B. El mensaje de Daniel para nuestra época. El mensaje de Daniel para nuestra época. Número 1. Es un mensaje de buenas nuevas. Sí, es un mensaje de buenas nuevas. Daniel es un profeta de buenas nuevas, como lo expresara Josefo, y es presentado en series proféticas que invariablemente se vinculan con los días finales, nuestros días. Respecto a esta combinación de buenas nuevas para los días finales, Melín Alomía nos dice que sus profecías contienen el mensaje entregado a Daniel por el mismo Dios del cielo que revela los misterios, Daniel 2:28. Sin embargo, al exponerlas, Daniel hace que sus buenas nuevas se concentren y desenvuelvan en torno a un solo personaje central, el Mesías, haciendo de él la única esperanza de salvación de los fieles de todas las edades. En segundo lugar, es un mensaje de victoria. El mensaje de Daniel para nuestro tiempo es un mensaje de victoria. Cada uno de los 12 capítulos tiene para el pueblo de Dios actual un mensaje de victoria. Veamos esto un poco más de cerca. Ateniéndonos únicamente a la división actual de los capítulos de Daniel y el contenido general de cada uno, tendremos el siguiente bosquejo. Capítulo 1. El estudiante cautivo. Graduación con honores. Capítulo 2, el intérprete de la corte. Hay un Dios en los cielos que da la victoria. Capítulo 3, probados con fuego. Nuestro Dios puede librarnos. Victoria sobre el fuego. Capítulo 4, la soberbia abatida. El Rey del cielo puede humillar a los que andan con soberbia. Capítulo 5, el juicio a Babilonia. Pesado y hallado falto. Capítulo 6, rugidos acallados. El mismo Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones. Capítulo 7, el juicio de los siglos. El juez se sentó y los libros se abrieron. Capítulo 8, la intercesión celestial alterada y restaurada. Hasta 2300 años y el santuario será purificado. Capítulo 9, la obra expiatoria intercesora del Mesías. Se quitará la vida al Mesías para terminar con el pecado. Capítulo 10. Miguel, el príncipe celestial.
ninguno hay que se esfuerce como Miguel. Capítulo 11, todos contra uno. El príncipe del pacto será quebrantado, mas el pueblo de Dios se esforzará y alcanzará la victoria. Capítulo 12, la recompensa de la fidelidad. Triunfo eterno en tiempo de angustia. Podría decirse que el libro de Daniel entonces está bosquejado de este modo para darnos una muestra de que su mensaje está centrado en la victoria para el que es fiel a Dios. Este mensaje de victoria puede verse en cada escena de cada uno de los 12 capítulos, cada uno de los cuales refleja una nueva faceta y algunos secretos de la victoria de los fieles. Es así como el primer capítulo muestra cómo los hijos de Dios, aún en medio de la adversidad del cautiverio en tierra del enemigo, son dirigidos por la providencia de su gracia. Daniel 1:9. Y en todas las pruebas a las que son sometidos, en el comer, en el habla y en cualquier otra circunstancia, son hallados por lejos mejores que los demás. Este capítulo muestra que una relación estrecha con Dios es el secreto de una vida victoriosa. Lo mismo puede decirse del capítulo 2, en cuanto al mensaje de victoria para los fieles. En él puede verse a Daniel y sus compañeros dando testimonio de que servían a un Dios de victorias. En este aspecto es de alguna importancia recalcar que la clave de sus vidas victoriosas estaba en relación directa con el poder recibido en la cámara de oración, según el capítulo 1, versículos 17 y 18. Dios escuchaba complacido sus pedidos y anhelos en lo secreto de sus cámaras y se deleitaba recompensándolos en público. Ya nos habló de esto nuestro Señor en Mateo 6:6. El testimonio de sus vidas era: hay un Dios en los cielos, Daniel 2:28. Y la convicción de los que se relacionaban con ellos era: ciertamente vuestro Dios es Dios de dioses y el Señor de los reyes, 2:47. O como lo dijera Elena G. de White, juntos, Daniel y sus compañeros pidieron sabiduría a la fuente de luz y conocimiento, conscientes de que Dios los había puesto donde estaban y de que estaban haciendo su obra y cumpliendo las exigencias de su deber, manifestaron una fe poderosa. En momentos de perplejidad y peligro, siempre se habían dirigido al Señor para obtener dirección y protección, y Él había sido su auxilio en toda ocasión. Ahora, con corazón contrito, se sometieron de nuevo al juez de la tierra y no rogaron en vano. El Dios a quien habían honrado, los honró a ellos. El mismo mensaje de victoria resulta palpable en el capítulo 3, donde se destaca el hecho de que una vida de oración es una vida de fe, pues los 3 hebreos vivían confiados en el cuidado de Dios bajo cualquier circunstancia. Ellos no solo sabían que si llegaban al extremo de entrar al horno de fuego, no se quemarían, ni las llamas arderían en ellos, basados en la promesa de Isaías 43:2. Ellos sabían también, sobre todo, que aunque Dios no los librase, Él sabría por qué no lo haría. Como Job, ellos confiarían en Dios, aunque Él los matase. Job 13:15. Ellos sabían que solo tal fe da la victoria que vence al mundo, según 1 de Juan 5:4. Así como el Señor no olvidó a los suyos, cuando sus testigos fueron arrojados al horno, el Salvador se les reveló en persona y juntos anduvieron en medio del fuego. En la presencia del Señor, del calor y del frío, las llamas perdieron su poder de consumirlos. Y en el 4º capítulo, una vez más, vemos cómo se une a los demás este capítulo, a los demás capítulos, dándonos mensajes de victoria. Este capítulo destaca el hecho de que la soberbia es inútil ante Dios. Capítulo 4 y versículo 37 principalmente. Pero sobre todo muestra que la única manera de obtener la victoria contra el orgullo en nuestras vidas es sometiéndonos a la dirección de Dios y aceptando su soberanía en nuestras vidas. Según el capítulo 4, versículos 34 al 35. Nabucodonosor tuvo que entender y aprender que la victoria final no será de los orgullosos, sino de los mansos, según Mateo 5:5, y que en el reino de Dios solo los tales serán llamados hijos de Dios, según Mateo 5:9.
El que fuera una vez un orgulloso monarca había llegado a ser humilde hijo de Dios. El gobernante tiránico e intolerante era un rey sabio y compasivo. El que había desafiado al Dios del cielo y blasfemado contra él, reconocía ahora el poder del Altísimo y procuraba fervorosamente promover el temor de Jehová y la fidelidad de sus súbditos, bajo la reprensión de aquel que es Rey de reyes y Señor de señores. Nabucodonosor había aprendido por fin la lección que necesitaban aprender todos los gobernantes, a saber que la verdadera grandeza consiste en ser verdaderamente buenos. El capítulo 5 muestra el resultado de una vida que desecha la victoria ofrecida por Dios como destino final. El burlarse del Creador en cuyas manos está nuestra vida y todos nuestros caminos, sin honrarle ni reconocerle, es necedad absoluta, según Daniel 5, 23 y 30. Si al ser pesados por Dios somos hallados faltos, según el capítulo 5, verso 27, otro tomará nuestra corona, según Apocalipsis 3:11. La victoria final no será para los soberbios, sino para los que hayan humillado su corazón ante Dios, según Daniel 5:22. En el capítulo 6 se recalca nuevamente que el secreto de la victoria es una vida de oración íntima, pero muestra además que Dios apoya a los suyos dándoles la victoria mediante el ministerio de sus ángeles. Daniel salió victorioso del foso porque él estaba seguro de que el ángel de Yahweh acampa en derredor de los que le temen y los defiende, según Salmo 34:7. La victoria de Daniel en el foso de los leones nos recuerda que el cielo está muy cerca de aquellos que sufren por causa de la justicia y que Cristo identifica sus intereses con los de su pueblo fiel, sufre con la persona de sus santos y cualquiera que toque a sus escogidos, le toca a él. El poder que está para librar del mal físico o de la angustia está también cerca para salvar del mal mayor, para hacer posible que el siervo de Dios mantenga su integridad en todas las circunstancias y triunfe por la gracia divina. Al llegar al capítulo 7, una vez más, el énfasis en la victoria de los fieles puede verse a través de un despliegue de victoria de los santos del Altísimo a lo largo de los siglos. Aunque ellos son perseguidos, vencidos, Daniel 7:21, y quebrantados por el anticristo, 7:25, el juez eterno en su tribunal celestial, capítulo 7, verso 10, determina que ellos mismos formen parte de su tribunal como jueces, 7:22 y 1 Corintios 6, 2 y 3, para que luego a su debido tiempo reciban el reino eterno junto con el victorioso Hijo del Hombre, cuyo reino es reino eterno, según el capítulo 7 y verso 27. El capítulo 8 continúa enfatizando la victoria de los fieles, porque aun cuando presenta un cuadro de desolación, también presenta uno de seguridad victoriosa. Desolación en el atrevido y blasfemo ataque del anticristo a la obra y ministerio intercesor del Mesías, que aquí es presentado como príncipe de los príncipes en 8:25, como príncipe de las fuerzas celestiales y como sacerdote en su santuario en el capítulo 8, versos 10 y 11. Pero esta obra perversa contra el verdadero intercesor del pecador, capítulo 8:11, el Mesías príncipe de los príncipes, 8:25, esta obra contra la verdad, según el 8:12, y contra el pueblo de los santos, según 8:24, es tolerada por Dios solo por un límite de tiempo, a saber, 2300 años. Al final de ellos, el anticristo sería arruinado en extremo y la verdad del santuario celestial sería también restaurada. Es decir, la intercesión del Mesías como sumo sacerdote celestial iniciaría la última etapa de su ministerio intercesor, reivindicativo en su santuario. De tal forma que la victoria al final sigue siendo para los fieles, el pueblo de Dios. Así, el capítulo 9 expone con más amplitud el triunfo de la obra expiatoria e intercesora del Mesías. A Daniel se le muestra que toda victoria y triunfo futuro del pueblo de Dios dependen única y exclusivamente del triunfo logrado por el Mesías con su muerte y ministerio a favor del pecador, a pesar de la abominación desoladora que el anticristo promueve contra el santuario del Mesías, según 9:27. A pesar de eso, en realidad a Daniel se le muestra que tanto
él, como los demás fieles de todas las edades, deberían estar pendientes de este triunfo y esa intercesión que traería la justicia de los siglos. De igual forma, en el capítulo 10 se presenta al autor de la victoria de los fieles, Miguel, el gran príncipe, quien no es otro que el Mesías. Daniel, en medio del desconcierto y abrumado por lo que se le ha revelado en el capítulo 10, versículos 2, 3 y 7 al 9, es confortado y corroborado con la certeza de que Miguel, el Mesías, está con su pueblo y que estará también con él en los días del tiempo del fin. En Daniel, el cristiano tiene la certeza de esa compañía poderosa. Por ella debe tener buen ánimo y por ella el mismo Jesucristo alentó a sus discípulos desanimados al animarlos diciéndoles: todo poder en el cielo y en la tierra me ha sido dado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 18 al 20. El capítulo 11 añade su porción de ánimo y esperanza a los fieles, apuntando hacia la victoria del pueblo de Dios al final de los tiempos. Refuerza aún más la promesa revelada de que la victoria de los fieles en el tiempo del fin es la victoria del Mesías, aunque todos estén contra él. El adversario alista sus huestes contra el Mesías para disipar al pueblo de Dios, según el capítulo 11, verso 13, para desbaratar el pacto, según el 11:28, para quebrantar al mismo Mesías, el príncipe del pacto, 11:22, y para eliminar la continua intercesión de él, poniendo en su lugar un sacerdocio espurio y un sacrificio abominable, según el 11:31. Pero el pueblo de Dios se mantiene firme, y aunque muchos son eliminados en la contienda cruel, los fieles que conocen a su Dios se esfuerzan y logran la victoria, según el 11:32. Y finalmente, en el capítulo 12, Daniel proclama la certeza de la victoria escatológica de los fieles en virtud del poder del Mesías, 12:1. Daniel precisa que al final habrá una diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, y que la vida eterna es la recompensa de los fieles, 12:2. Daniel proclama con anticipación el mensaje milenario de la victoria sobre la muerte y el sepulcro, cuando el mismo Dios destruye a la muerte para siempre, enjugando todas las lágrimas y quitando la afrenta de sus redimidos, en cumplimiento de Isaías 25:8. Daniel proclama el grito de victoria que exhalarán a todo pulmón las gargantas de la multitud de redimidos que ya transformados y resucitados gritarán con inenarrable juicio cuando vuelva el Mesías con voz de arcángel y trompeta de Dios para dar a los suyos la inmortalidad prometida. Él anuncia ese grito estentorio y victorioso que surgirá espontáneo en alabanza al dador de la vida frente a la impotencia de las tumbas abiertas. Ha sido tragada la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y tú, sepulcro, ¿dónde está tu victoria? 1 Corintios 15, 51 al 55. El mensaje de Daniel es ciertamente el mensaje de la victoria final, de la victoria plena en Jesucristo el Mesías. Gracias a Dios por tan maravilloso libro, que en su amor nos concedió a través del profeta. Sin embargo, hay más. El mensaje contenido en el libro de Daniel es múltiple. Sí, es un mensaje de buenas nuevas y de victoria para los fieles. Victoria para Dios, victoria para la verdad y la justicia, pero es mucho más que eso. El mensaje de Daniel es, en tercer lugar, un mensaje de soberanía divina. Y esto lo veremos en la próxima sección.